Continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Fue usted oficial mayor del Congreso, me decía, fuera de cámaras, en el año 2003. Claro, de mayo a diciembre del año 2003. Bien, entonces debe tener una opinión fundada, ilustrada, quiero decir, acerca de qué pasa con lo que ganan o dejan de ganar los trabajadores del Congreso. Este bono de 9.900 es insólito en la historia de ese tipo de monumentos y de beneficios que pueden recibir los trabajadores del Congreso. Y por otro lado, ¿se trata de algo que no puede ser revertido, como decía nuestro invitado anterior? Bueno, efectivamente, para empezar por lo último, no puede ser revertido. Y en cuanto a lo primero, se trata de un monto que en general es mayor que el que proporcionalmente siempre se ha concedido ante los pliegos que presentan los sindicatos. Hay dos sindicatos en el Congreso, el Citracón y el Citrapol. Entonces, la mesa directiva tiene que negociar con los sindicatos respecto a los diferentes pedidos que ellos presentan. En este caso, uno de los pedidos ha sido las remuneraciones, el aumento de un bono por el exceso de horas de trabajo. Los trabajadores en el Congreso siempre trabajan mucho más que las 8 horas, y en razón de lo cual es que se fijan también remuneraciones comparativamente superiores a las que recibe el resto de la administración pública. Sí. En este caso se trata de una bonificación única que debe ser parte del presupuesto del Congreso y tiene que administrarse dentro de los límites que el propio presupuesto de la República establece. Eso de única puede ser leído de varias maneras. Única durante este año. No, claro, pero única en el sentido de que es sorprendente. También, claro. También, ¿no? Porque, digamos, son claro. prácticamente 10.000 soles. Es un bono cuando el sueldo de estas personas oscila entre qué cifras, más o menos. El trabajador que menos gana está ganando alrededor de los 2.000 soles, 1.500, 2.000 soles, que es el auxiliar, el nivel más bajo. Y el oficial mayor, en principio, debe recibir una remuneración de 15.000 soles, bueno, no más. Es un tremendo bono, entonces, claro. Que, claro, o sea, en comparación, para los que ganan más de 10.000 soles, es menor que su promedio, pero los que ganan menos de 10.000 soles, en particular a los auxiliares, es a los que más va a beneficiar, a los auxiliares y a los técnicos, ¿no? Los profesionales están alrededor de los 9.000 soles. ¿Le parece bien a usted lo que se ha aprobado? La verdad que no sé cuáles han sido los términos que han justificado el pedido del sindicato, pero en general yo no creo que quien trabaja en el Parlamento lo haga fundamentalmente por el dinero. Te mencionaba previamente cuando conversábamos que cuando yo entré a trabajar al Congreso en el año 1980, el sueldo que nosotros ganábamos, claro, en otra época económica en el Perú, era de $200 y un diputado, un senador, no ganaba más de $1.000. En cambio ahora esos montos se han casi llevado a 10 veces más, ¿no? Entonces, pero también era otra época cultural y económica en nuestra historia. El régimen económico que tenemos ahora se debe en gran parte al distinto énfasis que se ha dado a la economía de mercado y al progreso que ha habido en las arcas fiscales. Se han mejorado notablemente los problemas que se pudo superar en la época del 85 al 90, ¿no? Entonces, yo diría que en medio de todo, si se trata de una cuestión ética, la gente no trabaja por el dinero, no debería ser así. Y si se trata de una petición extraordinaria como la que ha negociado el sindicato, bien por ellos porque lo han conseguido, pero no creo que sea tan necesario que ese monto sea el que se les ha entregado, ¿no? Digamos, la cifra. Ahora, obviamente nadie es tonto. Entonces, si a ti te van a dar 9.000 soles, nadie va a decir... No, oye, mejor dame 5, claro. Claro, mejor dame 5, nadie te va a pedir 2, ¿no? Pero, y si pudieran pedirte 15, te piden 15. Pero en realidad
desde el punto de vista ético y de la vocación de servicio que se debe tener en la administración pública en general y en el Congreso en particular, yo creería que podría haber sido un poco más prudente. La cifra. Sí, podría haber sido. Esta otra decisión que conversaba con nuestro invitado anterior, la de restaurar los museos, la Inquisición y el Congreso, ¿es un proyecto viejo? ¿Existía ya en el 2003? El Museo del Congreso ha estado bajo refacción durante mucho tiempo. El Museo de la Inquisición, y ha estado, es más, en la época de Carlos Ferrero, se estaban haciendo excavaciones debajo, claro. Donde estaba antes la iglesia de la Universidad San Marcos. Y encontraron algunas cosas, en una pared me parece que encontraron. Sí. Esas cosas se paralizaron, pero en realidad se trata de un patrimonio histórico que debería rescatarse. Creo que el Museo del Congreso debe mantenerse y en la medida de lo posible ponerse en valor, eso sí. Es más, ha habido proyectos desde esa época, y quién sabe hasta anteriores, de realizar un complejo urbano alrededor de la Plaza Bolívar, donde una de las partes sea obviamente el Palacio Legislativo, pero también hay otros inmuebles alrededor que podrían integrarse para desprenderse de algunos edificios de los 12 que tiene el Congreso, 12 o 13 que tiene el Congreso, de forma que todo se concentre. Se pensaba hacer incluso un pasaje debajo de la Plaza Bolívar para conectar más rápidamente los distintos edificios. Sí. Todavía no se ha hecho eso. Bien, finalmente, hablábamos también fuera de cámaras de la vieja historia de los recortes de sueldo en el Congreso. Hay personas que seguramente, porque recién se interesan por el tema, están bajo la impresión de que, claro, la eclosión de todos estos casos, 6 y 7 con el que se acaba de mencionar ahora de un congresista de Acción Popular, esto es algo reciente, pero en el 2003 y antes ya había sonados casos, no todos, digamos, investigados a fondo, ¿no? En mi experiencia, en el periodo 1980-1992 era imposible que eso ocurriera por una razón muy sencilla, porque en esa época los congresistas carecían de personal. Empezaron a tener personal a partir del año 1988 con el señor Alba Castro en diputados. Desde el 88 al 92, cada diputado tenía derecho a un asesor y a una secretaria, pero a partir del año 1995 se empieza a reconocer, primero, la elevación de los sueldos de todos, y segundo, la posibilidad de que cada despacho cuente con una cantidad de personal. Y ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema porque se sabía que algunos congresistas se valían del personal como una máscara con el propósito ¿Esto era conocimiento común, digamos, secreto a voces en el Congreso ya en esa época? En realidad la vida laboral en el Congreso es una vida esotérica, porque hay muchas cosas que se desconocen fuera, que se saben porque tú conversas con la gente y te dicen, a mí me está pasando esto, a mí me está pasando el otro, y todo el mundo lo consiente, pero no se denuncia. ¿Por qué? Porque la gente prefiere tener el sueldo a perder el empleo. Claro. Entonces, el sueldo recortado a tener el sueldo recortado. Uno de los casos más notables en el periodo 95-2000 fue el del señor Manuel Lajo, a quien se acusó porque descontaba del sueldo de los trabajadores un monto para supuestamente apoyar una ONG de la que él era el titular en el distrito de Pueblo Libre, me parece. Y lo mismo ocurrió en esa época como denuncia contra la señorita Beatriz Merino. En el caso de Manuel Lajo sí se lo sancionó con una acusación constitucional, y él inició luego un proceso para que quede sin efecto esa sanción, lo cual no llegó a ocurrir. Pero los casos han sido múltiples. O sea, en realidad han habido muchísimos casos en los que, y además, ahora tú has mencionado 7, 7 de los que se conoce. Claro. Pero ¿cuántos más hay que mantienen en silencio los recortes? Así es. Bueno, en fin, podemos seguir conversando de esto, ojalá en otra oportunidad. Es el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guendes.